Arrancamos. Fabricio Bermejo había estado haciendo en estos últimos años, aparte de sus labores periodísticas habituales, una especie de recorrido por la historia reciente de México usando los instrumentos de la novela. De hecho ya son 2, 4, 5 libros pegados a esta especie de crónica literario-periodística, novela de la realidad, novela de medio no ficción. Yo creo que el género que está usando es un género que además no es el mismo en todas las novelas, ha usado técnicas diferentes para revisar el pasado reciente de este país. Se hizo una novela, a mi gusto fascinante, Rencor, que cuenta la historia de un candidato periodista a unas elecciones, y no les cuento más porque la historia es muy divertida y muy sorprendente. Se escribió una novela sobre Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad. Hizo una novela sobre el mundo Azcárraga, Nación TV. Escribió una novela no con personajes del sistema del poder, sino al contrario, con los personajes de la juvenil sociedad en los años 70. Y ahora cierra esta primera parte del ciclo, que creo que no lo va a cerrar y que va a seguir profundizando sobre esta idea, con Un hombre de confianza, la novela sobre Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Federal de Seguridad, jefe de la policía, subsecretario, secretario de Gobernación, senador, diputado, un hombre del sistema surgido de las catacumbas veracruzanas. Tengo que decir que el libro me resultó contradictoriamente desconcertante. Por un lado, había mucha información que yo no conocía de esos años y un montón de chismes que de alguna manera desenterró, como por ejemplo de repente dedica una página a contar cómo Hermenegildo Cuenca Díaz, el jefe del ejército, secretario de defensa, muere envenenado comiendo un taco de carnitas. Todas las historias sucias del poder. Y me sorprendió gratamente el estarme enterando de todo este mundo oculto al que los mexicanos normales, ustedes, nosotros, no tenemos acceso, que está escondido ahí arriba, en las alturas de poder. La segunda reacción fue pensar que el horror es interminable. Joseph Conrad, el novelista polaco-británico, decía: no hay por qué buscar en el demonio la fuente del mal. Los humanos son capaces de generar el mal más terrible y potente. Y es cierto, la historia contemporánea de México está asignada por el horror asociado siempre al abuso del poder. No al uso, al abuso descarado. Entonces, el corazón de la novela es la guerra sucia. Son los secuestros, las torturas, los asesinatos de una generación completa, más bien yo diría de 3 generaciones de combatientes sociales en este país, organizados desde el aparato del Estado. Una y otra vez, las historias de el aspirante a guerrillero, que ni siquiera lo fue porque nunca había operado esa guerrilla, asesinado por 3 tiros en la espalda, los secuestrados, los campesinos masacrados, todo esto una y otra vez. Y en el corazón de esta historia aparece sistemáticamente la figura de Gutiérrez Barrios. Desde su paso por las policías secretas, medio secretas, cuasi secretas, legales o ilegales, la Dirección Federal de Seguridad no tiene en el organigrama estatal justificación. Es una policía que responde quién sabe a quién y desde luego no a la sociedad. El fraude de los juicios amañados. Y por último, es la historia de lo marranos que son entre ellos.
de todo el juego sucio para darse con el codo, chingarse, asesinarse, marginarse, siempre en la lógica de la búsqueda del poder. Las sucesivas sucesiones presidenciales que se producen en México en estos 20 años que recorre la novela, poco más quizá, son un decálogo de traiciones, trampas, tranzas, codazos, golpes chuecos, marranadas, siempre además al margen de la sociedad civil. Una historia como esta resulta aterradora y yo supongo que la escribió con miedo. Ahora dejaré que él hable porque los autores hay que dejarlos que hablen largo y tendido. No puedes escribir una historia como esta sin miedo. Te estás metiendo en un territorio que es privado, es el territorio privado de los dueños del poder. Y contando, y con nombres y apellidos, por aquí desfila toda la clase política oligárquica del PRI y una pequeña parte de la clase oligárquica asociada al PRI con el PAN, sobre todo en el intento de frenar la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas. Y esta historia es aterradora, son unos pinches monstruos. Son, ¿qué es una Coca-Cola? ¿Qué es café? No, nada. Y yo digo, da miedo escribir un pinche libro así y poner sobre la mesa una historia oculta, mostrárnosla. Le encontré un pero, y tengo que decírselo a Fabricio, que para eso son los presentadores, no solo para poner la alfombra roja para que camine el presentado. El pero se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Ah, tú crees? Sí, pero no como lo estás pensando. Yo tengo el síndrome de Down, ¿no? Ahora te lo explico. El síndrome de Estocolmo es una frase acuñada por sociólogos norteamericanos que establece la relación extraña que hay entre un secuestrado y sus secuestradores, ¿no? O sea, cómo después de pasarse 6 meses conviviendo con sus secuestradores, el secuestrado empieza a verlos simpáticos, ¿no? Y a gustarles. El síndrome de Estocolmo es esta tentación por la atracción del que te domina. En el libro El síndrome de Estocolmo no está planteado por Gutiérrez Barrios. Fabricio nunca quiere a Gutiérrez Barrios. Siempre tiene la distancia grande, enorme, suficiente como para no sentirse atraído por esta figura del mal. No, el síndrome de Estocolmo en este libro, y es, me parece, una pequeña debilidad, es por haber aceptado las versiones de que la lucha social se genera solo desde el poder. O sea, me explico. El gobierno, el PRI, los periódicos que están a su servicio, las televisoras, el lenguaje oficial, los altos funcionarios, han estado explicando la sociedad en términos de sus propias pinches paranoias. No entienden que puede haber un movimiento social. No, lo miran y lo interpretan como eso lo está estimulando no sé quién porque me quiere chingar en mi camino a... La gran explicación, o una de las grandes, está en cómo se contó desde el poder el movimiento 68. Y eso se interpretó el movimiento no como una eclosión social de toda una masa de jóvenes que estamos hasta la madre del sistema. No, la interpretó como esta es una guerra con la asociación presidencial entre Corona del Rosal y Luis Echeverría. Y a mí me están agarrando en medio, estos hijos se la chingaron, ¿no? Y empezaron a construir teorías conspirativas. El poder es paranoico hasta la madre, y el libro lo demuestra claramente, ¿sí? Si van caminando, ven una sombra e inmediatamente la interpretan como alguien que se los quiere chingar, porque es el reflejo de su propia mentalidad. Como ellos viven chingándose a la gente, necesitan ejercer esta especie de autoexplicación. Nadie se pone al espejo y dice soy un culero, soy priista, soy ojete, soy presidente, soy pendejo. Nadie lo dice, aunque deberían hacerlo, porque vean lo que tenemos ahí, pues, ¿no? Si no dicen, yo estoy aquí, y se creen su propio pinche discurso para construir la paz, el orden social, en nombre de un orden social que es puro desorden. Y entonces, a lo largo del libro, las explicaciones que ellos dan
Fabricio las cuenta porque está contándolos a ellos, el sujeto narrativo son ellos, y aparecen como buenas. Por ejemplo, la explicación de los maestros de la ruptura de longitud. La versión que se dan a sí mismos ellos es, pues sacamos el pastel del closet. Pero no, hay otra versión, la versión de que un movimiento emergente de un nivel brutal destruyó a longitud y había 4 candidaturas para la sucesión. Y bueno, entonces, esta manera de ver paranoicamente el movimiento domina a veces las informaciones del libro y no deja que se despliegue la versión del movimiento. Me digo a mí mismo, sería pedirle demasiado. Si haces una historia del mal, tus personajes son un pinche demonio. No son los ciudadanos que iban pasando y de repente se encontraron con que el mal está ahí. Pero es el riesgo de contar desde la perspectiva de Echeverría, Gutiérrez Barrios, Camacho de repente, Salinas desde luego, lo que ha sido la sociedad mexicana en estos 20 años. Creo que es un libro peligroso, no para nosotros, para ellos, que es un libro desnudador de una manera de hacer política, que es un libro que el que lo lea va a tener instrumentos para pensar en manos de quien estamos, y que forma parte del gran arsenal que se está construyendo desde diferentes espacios de la cultura en México, para que algún día los mandemos a todos estos hijos de la chingada a las Islas Marías y tenemos la llave del pinche barco que los llevó y la repoblemos de tiburones. Y esto es un fenómeno de conciencia nacional. En el sentido, la cultura... Sería lo menos que se merecía. Lo menos, sí. Nada más que hay que tener cuidado de no mandar el bastero a las Marías, pues se come a los pinches tiburones. Lo menos. Algún día habrá justicia, y en la construcción de una conciencia colectiva nacional, el trabajo de un grupo importante de escritores, intelectuales, creadores, ha sido un trabajo, yo diría, importante. Deberíamos estar a gusto, contentos de tener una clase o un sector de nuestra comunidad intelectual que sigue empujando velozmente, fuertemente, el cambio de la sociedad y la construcción de la conciencia. Y yo ahí me quedaría en el prólogo. Como tengo que presentar este libro 3 veces en las próximas semanas, ¿solo 2? ¿3? ¿2 nomás? Me apunté para una tercera. No quiero quemar todos mis argumentos, pero sí abrir la puerta, tender la alfombra roja para que pase Fabricio Mejía Madrid, personaje al que le tengo una profunda estima como lector y como amigo. Algunos de sus libros creo que han marcado lo mejor de la literatura en estos últimos años en este país, y han estado siempre de este lado de la reja en el conflicto por una sociedad más justa, que ya nos la merecemos los mexicanos. Fabricio. Muchas gracias a Paco Ignacio Taibo, muchas gracias a la Brigada para la Ley de Libertad, a la delegación Tlalpan. Yo les voy a contar un poco, voy a entrar en esto del síndrome de Estocolmo que dice Paco sobre el tema, el Bester longitud que se trata en el libro, pero primero quiero contarles un poco la génesis del libro. Estaba yo hace muchísimos años, hace como unos 15 o 20 años, yo era joven, o consideraba joven, y estaba yo platicando con un grupo de exiliados, la mayor parte argentinos, y un par de chicas chilenas. Una de ellas vive aquí en Villa Olímpica, y esta chica Marcia dijo una cosa interesante. Dijo: bueno, a mí hasta la fecha no me explico cómo funciona la política mexicana. Decía, porque a nosotros nos recibieron, ella era una bebé cuando llegó a México, nos recibieron a los opositores de izquierda de Chile, de Argentina,
algunos de Brasil, después de las guerras centroamericanas, en México con los brazos abiertos. Pero aquí lo que vemos es que aplastan a todo movimiento, no solamente armado, guerrillero, sino de oposición, en los sindicatos, en las universidades, entre los maestros, entre los campesinos. Entonces yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo, hay un tipo que se llama Gutiérrez Barrios, que es como una mano firme con guante de seda. Esa frase de Marcia se me quedó grabada y empecé poco a poco, cada vez que me encontraba con algo de Gutiérrez Barrios en lecturas o alguien me decía algo, lo apuntaba o lo dejaba un poco atrás de la memoria. Hasta que un día se hizo urgente escribir este libro. Este libro yo lo empecé a escribir hace unos 3 años, pero digamos le metí corriente eléctrica a partir de los sucesos de Ayotzinapa. ¿Por qué a partir de los eventos de Ayotzinapa? Bien, pues porque estábamos repitiendo un evento que fue calificado por el gobierno antes de la verdad histórica, por supuesto, de hecho aislado, cuando con la mínima información de lo que había pasado en los 70s y en los 80s, con la guerra sucia, podías pensar que era un fenómeno estructural del Estado mexicano. Es decir, la represión en otros países es el último recurso después de probar el diálogo, la negociación, la compra de gente, etc. Y en México últimamente, es decir, desde Díaz Ordaz para acá, que por ahí anda Pedro Salmerón, en términos históricos es muy poquito tiempo, es el primer recurso del Estado, es reprimir. No importa cuál sea la causa, cuál sea la demanda, todo es tomado como una provocación para desestabilizar o para dañar intereses del grupo en el poder. Y entonces se recurre a la represión. Por lo tanto, lo de Ayotzinapa había sido, digamos, resultado de que esto es un fenómeno estructural del Estado mexicano. Y entonces, ¿cómo hacer una historia de Gutiérrez Barrios? Bueno, efectivamente, como decía Paco Taibo, es precisamente tratar de contar la lógica de la represión, de ese ejercicio de autoridad, desde lo íntimo, desde las oficinas, desde efectivamente las paranoias de estos sujetos que siempre no tienen otra motivación en la vida que les obedezcan. Y entonces a partir de ahí abandonan incluso sus vidas privadas, como es el caso de Fernando Gutiérrez Barrios. En la novela se dice que Fernando Gutiérrez Barrios no tenía amistades, solo tenía alianzas. Y por lo tanto es la historia de los regímenes represivos en México desde 1947 hasta la muerte de Gutiérrez Barrios en el 2000, que es como la perfecta historia narrativa del PRI, porque nace con la creación de las guardias presidenciales, que después sería el Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Miguel Alemán. Miguel Alemán estaba paranoico porque a Ávila Camacho lo habían tratado de asesinar. Nada más no checó que el que lo había tratado de asesinar era el propio hermano de Ávila Camacho, Maximino, que muere misteriosamente envenenado en una comida, que es una cosa que es un recurso de la política mexicana, es el avionazo o el envenenamiento. Hay para escoger. Y entonces, sí, a veces es surtido rico, también hay balazos en la cámara, ¿no? Como Colosio en Tijuana. Y entonces, claro, él surge como personaje político, como un capitán del ejército, egresado del colegio militar, que viene de una familia de un pueblo que se llama Altagracia, en Veracruz, que hoy se llama Altagracia de Gutiérrez Barrios. Esa es una cosa que tenemos que empezar a cambiar, son los nombres de las calles y de los pueblos. Él nace en una paletería, su papá era paletero, y entonces, que supongo que era un buen negocio, este lugar está cerca de Boca del Río, era un buen negocio porque hace mucho calor, y entonces lo meten al colegio militar para que ascienda, digamos, de clase social. Es muy leal, es el único atributo que se le puede decir a Gutiérrez Barrios, muy leal consigo mismo y en general con la idea de las instituciones.
Y entonces Miguel Alemán lo llama a él y a Costa Chaparro, que es otro militar, que también tendrá un papel fundamental en la represión de los 70s, y serán su escolta. De ahí, él aprende varias cosas, entre muchas, a recortarse el bigote como Miguel Alemán, tener la corbata del mismo color que el pañuelo de la bolsa del saco, y usar mancuernillas y pisacorbatas a la altura del corazón. Y entonces de ahí, digamos, pasará con los eventos políticos del país a la creación de la Dirección Federal de Seguridad, que, como dice Paco, fue un organismo anticonstitucional que no se sabía a quién respondía, si al presidente de la República, al secretario de Gobernación o al director de la propia Dirección Federal de Seguridad. Esto lo digo por una razón muy sencilla, que también es parte de la intención de haber escrito esta novela. Hay una comunicación estrecha entre la represión de los 70s y la creación de lo que hoy llamamos crimen organizado. Hay una anécdota que cuento en el libro, que es, de pronto la Dirección Federal de Seguridad no está de acuerdo con que un personaje que se llama Cecilia Falcón, Alberto Cecilia Falcón, que es un exiliado cubano, que se exilia por la revolución de Fidel Castro y de Che Guevara, se exilia en México y empieza a controlar el tráfico de marihuana y de heroína hacia los Estados Unidos desde Culiacán. Cecilia Falcón es un personaje interesante, literariamente, narrativamente, es bisexual, es muy elegante, se opera varias veces la cara, tiene 2 yates en Acapulco donde invita tanto a productores de cine como a políticos, y hace estas mezclas muy de los años 50 entre farándula y política. Y a Miguel Alemán le encantaba eso, y él y Ortiz Mena, en uno de los yates de las fiestas de Cecilia Falcón, pues conocerá a una examante de Joseph Goebbels, el nazi alemán, y entonces, bueno, acabará, digamos, enredado con el espionaje alemán y el espionaje del FBI en Hollywood. Bueno, Cecilia Falcón controla el tráfico de drogas hacia Estados Unidos vía Tijuana, y la Dirección Federal de Seguridad no está de acuerdo, y entonces lo encarcelan y le dicen a 2 rancheros, que son Caro Quintero y el Neto Fonseca, que por qué no se hacen cargo de esto. Y entonces la primera indicación de la Federal de Seguridad es decir, muévanse de Culiacán a Guadalajara, porque ahí es donde nosotros los podemos proteger. El gobernador es Álvarez del Castillo, que es otro general. Se les protege a tal grado que la Dirección Federal de Seguridad acaba incautando lo incautado a los narcotraficantes para comercializarlo, devolverlo al mercado. Y después inventan unas pipas que son de agua o de gas que escoltan hacia la frontera con Tijuana, y entonces la Dirección Federal de Seguridad se convierte en algún momento en vil crimen organizado, con la impunidad que les da cometer crímenes sin cometer delitos. Bien, la Dirección Federal de Seguridad, además, por supuesto, como ya dijo Paco Ignacio, se dedicó, digamos, a la infiltración de los grupos guerrilleros. Hay una historia fascinante, todavía inexplorada, que un muchacho que tú conoces, que es tu amigo, a pesar de ser tu hermano, que se llama Benito, me decía el otro día que él quería hacer esa novela. La historia es la siguiente, es fascinante. Ismael Rodríguez, el director de cine, va a filmar una película que se llama A Toda Máquina, con Pedro Infante y Luis Aguilar. Y él lo quiere, ya ven que es esta película de unos policías, solo en el cine mexicano los policías son honestos, y simpáticos y apuestos y delgados, etc. Y es una cosa de motos. Y entonces Ismael Rodríguez dice: yo no quiero dobles en las acrobacias de las motos, quiero que alguien entrene a los actores para que las puedan hacer ellos mismos. Y mandan traer a alguien del Colegio Militar, que es Lorenzo Cárdenas Barajas. Lorenzo Cárdenas Barajas, en un receso, digamos, de la filmación de A Toda Máquina, empieza a platicar con un joven,
que mueve el cables en los estudios Churubusco y le dice: ¿tú a qué te dedicas? Y el joven le dice: yo estoy haciendo la revolución en Cuba. Es Fidel Castro. Y como es un general, Lorenzo Cárdenas Barajas tiene como la idea de que sería importante comentárselo a Fernando Gutiérrez Barrios. Se lo comenta. Y Fernando Gutiérrez Barrios, que tenía una gran nariz, también tenía un gran olfato. Y esto no es síndrome de Estocolmo. Y le dice: pues vigílalo, a ver qué es lo que hace, porque me temo que estos cuates que vienen de Cuba, que ya me han hablado de ellos, son contrabandistas. Y entonces empiezan digamos, un cercamiento muy en el estilo de esa época, que es, por ejemplo, Jan González, el profesor, que es alcalde de Toluca, se le presenta un día en el coche a Fidel Castro y le dice que le puede ofrecer un lugar para que entrenen el tiro, ¿no? Y entonces, claro, pues los tiene ubicados, pero también les está haciendo una especie de favor. Entonces, en fin, esto es en el 55. Después, en algún momento, Gutiérrez Barrios aprenderá a Fidel, es una historia, al Che Guevara, es una historia conocida, acabarán en la estación migratoria de Miguel Schultz, y se establecerá una alianza estratégica, digamos, entre Fidel y Gutiérrez Barrios, que durará casi toda la vida. Lorenzo Cárdenas Barajas después es pasado, digamos, como era muy hábil para actuar, efectivamente, pues se hace pasar por guerrillero y infiltra a los que van a hacer la toma del cuartel Madero. Él se dice militar, se dice amigo de Fidel Castro, y entonces tiene como las credenciales para poder entrar de infiltrado a las guerrillas, los engaña. De hecho, uno de los sobrevivientes del asalto al cuartel, tuve comunicación con él para hacer el libro y me dijo: mira, era muy simple, nosotros estábamos entrenando tiro, íbamos a hacer el asalto al cuartel de noche, él nos dijo que no entrenáramos, que era de madrugada, que sería de madrugada. Y sí, a nosotros nos sonaba raro, pero como era militar y conocía a Fidel Castro, nos engañó. Después infiltrará a la Liga 23 de septiembre, también dando consejos supuestamente militares, y vendiendo granadas inservibles de la Segunda Guerra Mundial, que nunca estallaban. Lorenzo Cárdenas Barajas después se irá a ser él mismo contrabandista en Cancún y en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche. Pasará todavía informes a la Dirección Federal de Seguridad sobre las actividades de la guerrilla en Guatemala, y de pronto deja de ser útil porque está más bien dedicado a la venta de whisky de Belice entre los campesinos de Campeche, y se le pierde la pista unos años. A mediados de los 60 es la última evidencia que tenemos de Lorenzo Cárdenas Barajas, y está solo en la Sierra Norte de Puebla, y manda un telegrama diciendo: el coronel Lorenzo Cárdenas Barajas le declara desde este momento la guerra al Estado mexicano, el Sol, y nunca más se vuelve a saber de él. Y es una especie de, digamos, del general Kurtz, del Corazón de las Tinieblas, o si ustedes prefieren la versión cinematográfica, Apocalipsis ahora, este ser que ya no sabe, digamos, cuál es el verdadero rostro del mal. No sabe si él lo ejerce, si él ayuda, si él lo combate. Y yo digo en este libro que acaba siendo la última de las máscaras posibles para un infiltrado en una guerrilla: creerse en realidad un guerrillero. Y entonces, esta es, digamos, estoy evitando, por supuesto, las descripciones de las torturas, porque efectivamente el libro es muy difícil de escribir, Paco, porque no solamente por el terror que podría ser la consecuencia de publicarlo. Sí, me chingaste 3 noches, pero gacho, o sea, además no podías hacer otra cosa, tenías que contarlo porque ese es el corazón del libro. Pero el pinche infierno que vivieron miles de compañeros y compañeras, que lo relata una y otra vez, porque es la columna, ¿no? Exacto. Entonces yo no dormía tampoco, dormitaba y pensaba cómo no hacer de esto una cosa
lacrimosa, victimizante, con las descripciones que teníamos, yo tenía de las torturas, cuáles eran los procedimientos, los usos tendemos a pensar, digamos, que el agua, el fuego, la tierra son algo bueno, consustancial, digamos, al ser humano. Bueno, pues aquí eran los electroshocks, el pocito para el ahogamiento y las ratas. La tortura, una tortura que copió la Dirección Federal de Seguridad en su edificio de la calle Morelia, que no era un sótano, como luego decimos, ¿no? Los sótanos donde se torturaba, no, bueno, en este caso era la azotea. El uso de las ratas lo habían aprendido de los militares argentinos, que a su vez lo habían tomado de los nazis, y no podría yo describir el procedimiento, digamos, es un procedimiento exclusivo para las mujeres. Y fue muy difícil, digamos, relatar cuál podría de ser el sentido, el motivo de este mal al que se refería Paco Taibo. No me bastaba la banalidad del mal de Hannah Arendt para explicar esto, ¿no? Finalmente, la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca y todos los organismos que crecieron al amparo del poder tenían la justificación de la paz social y la estabilidad política para reprimir a los opositores, pero en el camino lo fueron perdiendo, y en el camino se convirtió en violencia pura, en crueldad y en desensibilización. Miguel Nazararo, como les cuento, Miguel Nazararo, uno de los principales torturadores de los 70s, junto con Quirós Hermosillo, el militar, que era el que hacía los vuelos de la muerte en pie de la cuesta, es decir, tiraban los cadáveres de los muchachos ejecutados, casi todos eran muy jóvenes, de las mujeres, los tiraban al mar con piedras en unos costales de yute, y Quirós Hermosillo coordinaba eso, se le llamaba el verdugo a Quirós Hermosillo. Nazararo finalmente, bueno, él emprende, digamos, su propio negocio, que es robar coches en Estados Unidos, pasarlos a la frontera y que sean los coches que utilizan las madrinas, la judicial federal, que no tienen manera de ser identificados en México porque no les liman, por supuesto, los números de serie, y no han sido fabricados en México. Para que se den una idea del negocio de Nazararo en los Estados Unidos por robo, eran cerca de 5,000 coches los que había robado en menos de 2 años. Entonces mandaba policías, robaban, y por encargo, además era cierta marca, etcétera, pero pronto la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey también se llenaban de dark cars y de este tipo de coches porque eran los gustos de Nazararo. Y finalmente lo aprenden en los Estados Unidos por este delito. Él es un informante de la CIA, pertenece al programa Litempo, al que pertenecían también Díaz Ordaz, Luis Echeverría, el propio Miguel Nazararo y otros políticos mexicanos. Daban información a la CIA y eran protegidos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, caen arrestado Miguel Nazar, le habla a Fernando Gutiérrez Barrios, le dice: no hay problema, tú y yo somos muy valiosos para esta gente. Efectivamente solo está 1 día y medio en la cárcel, pero en ese día y medio mandan un psicólogo del FBI a que lo entreviste. Yo reproduzco ahí la entrevista, y la parte que me interesa sobre el mal es que le pregunta qué problemas familiares, de relación social tenía él después de torturar opositores, de torturar ciudadanos mexicanos. Y él dice: mire, era muy aburrido porque en realidad es una rutina, y el único momento realmente que me importaba era si ya se iba a morir, que me mirara directamente a los ojos. Y en ese momento yo sabía que lo último que iba a mirar sobre la tierra era a mí, y eso me daba un poco de placer. Estamos hablando de una declaración sociopática de alguien desensibilizado absolutamente. Y entonces pensar, digamos, que los torturadores llegaban después de matar y de infligir dolor en otro, se ponían mucha loción, él y Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar y Gutiérrez Barrios, para no oler a la adrenalina, a la sangre, a los fluidos que salen con las torturas.
Y yo decía, ¿cómo llegan a saludar a sus hijos? Cenan con la esposa, ven televisión. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es ese mecanismo? Entonces, eso es todo los 60s y los 70s en la historia de Gutiérrez Barrios. Y entrados, digamos, ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, como ustedes recordarán, hace un fraude monumental ayudado por Manuel Bartlett, que recibe a cambio la Secretaría de Educación. Hubiera pedido otra cosa, pero bueno, él era el secretario de Gobernación, era la cabeza de lo que entonces era la Comisión Federal Electoral, y le bajan el switch a la votación de Cuauhtémoc Cárdenas y se hace un fraude enorme. Y entonces Salinas entra pues deslegitimado, con problemas con la oposición, y nombra de secretario de Gobernación a Fernando Gutiérrez Barrios, que sabe lidiar con la oposición de izquierda. Y hacen, como decía Paco, hacen una cosa que es abrirle la puerta a Acción Nacional, a la derecha, para compensar al Frente Democrático Nacional, junto con las 600 muertes, los 600 asesinatos de militantes del Frente Democrático Nacional. Le abre la puerta vía, digamos, una cosa que tenía Salinas, que era, en muchas zonas del país había priismo organizado y no votaron por mí. ¿Qué está pasando? Entonces, un territorio era el territorio petrolero. Entonces, el líder Laquina es señalado. También es señalado porque se queda dormido, ¿no?, durante un discurso de Salinas en campaña, a propósito, para demostrarle poder. Y entonces mandan a Fernando Gutiérrez Barrios a dar el famoso quinazo, ¿no? Y Fernando Gutiérrez Barrios le aporta, digamos, un detalle de su imaginación, de su creatividad, que es agarrar un ministerio público que había sido asesinado en Tijuana y aventarlo a la puerta de la casa de Laquina en Tamaulipas y justificar la entrada del ejército porque había un cadáver allá afuera. Hace el quinazo y después aterroriza, digamos, a los líderes sindicales charros, y empiezan un tipo mafioso, corrupto, inepto, que era el gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leiva, es también señalado como que no aportó los votos necesarios. Incluso en un discurso dice que Cuauhtémoc Cárdenas triunfó. Salinas Montencólder manda a Gutiérrez Barrios a hacer una grilla en el Congreso local para deshacerse de Xicoténcatl, y eso le abre la puerta a Acción Nacional para tener el primer estado gobernado por la derecha. Después hará lo mismo con Ramón Aguirre en la elección de Guanajuato y le abrirá la puerta a Vicente Fox, y ya ven cómo nos fue. Y entonces ese será el Gutiérrez Barrios, digamos, del sexenio de Salinas, una especie de político marrullero, tenebroso, que le sirve al presidente de la República. En el 93, cuando Salinas siente que las cosas ya se han estabilizado, donde está en la cúspide de su celebridad, que es cuando él hace así y se enciende la electricidad en Ciudad Nezahualcóyotl, con el programa Solidaridad, que él pretendía que fuera un partido, despide a Fernando Gutiérrez Barrios de la Secretaría de Gobernación vía un telefonazo de su jefe de la oficina de la presidencia, que ustedes recordarán es José Córdoba Montoya, que ahora vive en la Condesa. Vive en la Condesa, me acaban de decir que vive en la Condesa, en la calle Campeche. ¿A una cuadra de mi casa? A una cuadra de tu casa. ¿No te lo has encontrado? No. Y lo conozco. Ahora cuenta, ¿no? ¿Por qué lo conozco? Ahora cuenta por qué conoces. No, luego al final. Bueno, yo ya voy a acabar. En el 93 lo despide y estalla, digamos, en el 94 la gran crisis del gobierno salinista, que es el asesinato de su candidato, Colosio, el asesinato del líder del PRI, Ruiz Massieu, y finalmente el llamado por ya no, nunca me acuerdo si es Aguilar Camino o Enrique Krause, cualquiera de los dos o los dos, da lo mismo, es como Marina y Ciro Bonesleo, en fin, bueno, y entonces o Adela Miche, no, ya algunos de los dos ellos han dicho que es el error de diciembre para imputarle la responsabilidad a Zedillo, que no es que no sea imputable, pero
Salinas termina en un desastre su sexenio. Y ahora escribe libros como de 1800 páginas para explicar que no tuvo la culpa de nada, ¿no? Y entonces, que nadie lee, porque tiene 1800 páginas y los escribe él, en lenguaje Salinas. O sea, ¿se acuerdan? Ya no van a tener deuda, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos, pues eran sus hijos. Y entonces lo despiden, pero claro, Gutiérrez Barros se sigue moviendo, como se mueven estos personajes, tengo que decir entre paréntesis para que ubiquen un poco la manera, los modos de estos priistas. Manlio Fabio Beltrones, actual presidente del PRI, fue secretario particular de Fernando Gutiérrez Barros. Y entonces él se sigue moviendo en política, ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El primero, había ese día una reunión de gobernadores en el IFE. El único gobernador que no va es Manlio Fabio Beltrones de Sonora, y casualmente es el único que se entrevista con Mario Aburto en una casa de playas de Tijuana el mismo día del asesinato. Y en los días posteriores, cuando hay una discusión interior en el PRI, porque no pueden poner ni a Pedro Aspe, porque no cumple con los requisitos constitucionales, no pueden poner a nadie realmente, se quedaron sin cartas. Sale un desplegado en los periódicos sin firma, sin logotipo, donde dice la solución es Fernando Gutiérrez Barros. Y entonces evidentemente él se seguía moviendo en política todavía en el 94. La novela, y con esto termino, está estructurada en 6 días. Son 6 días de 1997. En diciembre de 1997, alguien muy cerca de mi casa, Miguel Ángel de Quevedo y Fernández Leal, secuestra a Fernando Gutiérrez Barros, un comando. Era muy literario, era muy narrativo, es decir, el sistema que él había creado desde el Estado para secuestrar, desaparecer, torturar y matar, y luego que no se supiera nada, como en el caso del hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, se lo comía, digamos, se volvía sobre él y acababa secuestrado en el 97. Y son los 6 días del secuestro, y yo aprovecho para contar quién era Fernando Gutiérrez Barros a partir de las hipótesis que él tiene de quién chingados acabó por secuestrar. Muchas gracias. ¿No? Es el destructor de los primeros intentos de sindicalismo democrático en los años 50, y nadie ha escrito la novela alemana. En una época se me ocurrió, yo trabajaba en el Heraldo, trabajé en el Heraldo de México en la sección de espectáculos con Raúl Velasco. Fue el primer empleo fijo que tuve en mi vida, me corrieron a los 4 meses. Pero tenía su oficina a unos metros de mi escritorio, a Espota, Luis Espota. Y Espota tenía fama de ser aventado, valiente y medio trans, todo combinado. Y entonces me ocurrió un día pararme enfrente, inocente, yo tenía 19 años, y decirle, maestro Espota, ¿por qué no ha escrito usted una novela sobre el alemanismo? Fue, no, porque alemán sí mata. Se volteó y se siguió. Fue toda la respuesta que obtuve. El alemanismo, la bandera, el ejército, el presidente Miguel Alemán eran los tópicos intocables que no se rompieron en tiempo de vida de Miguel Alemán, jamás. La aparición de libros como estos, para alguien como yo que tiene más de 60 años, es sorprendente. Yo viví en un México de censura total, de control absoluto de los medios de comunicación, y de Alemán nos hablaba. Hace 15 años, cosa por el estilo, tuve el privilegio de, con José Emilio Pacheco, estar haciendo una colección de libros para la SEP que se llamaba ¿Más años? ¿Hija? ¿25 años? Vale. Que se llaman Cuadernos Mexicanos. Entonces teníamos una reunión por semana para escoger material que se vendía a 3 pesos en las Conasutos. Y entonces, antes José Emilio llegaba antes, y teníamos una larga cotorreo antes de las reuniones de la comisión, en la que participaba Paloma, Paco Pérez Arce y
Martín Reyes, que estaba medio clandestino, Reyes Baizade, porque había sido dirigente de la Liga Comunista Espartaco y no podía pasar a la legalidad sin que se lo fumigaran. Durante un tiempo fue el número 1 en la lista de Gutiérrez Barrios. Bueno, y entonces en estas reuniones con José Emilio hacíamos, ¿cómo llamarlo? Botana, histórico, cháchara, y en una nos pusimos a hacer la comparación del bosque de Chapultepec y conseguíamos los dos planos del bosque. Entonces, teníamos el plano del bosque en 1920, cuando Felipe Ángeles pone la comandancia de la División del Norte en la Hacienda de los Morales. Entonces ahí está. Teníamos el plano de los años 30, los 40, y un día pedimos en una fotocopiadora maravillosa de las que empezaba a ver entonces que nos los hicieran a escala para podernos poner uno arriba de otro. Y de repente dice José Emilio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Le digo, che. En el momento en que Miguel Alemán asciende a la Secretaría de Gobernación, viniendo del Partido Socialista Veracruzano, ¿sí? Se chinga una sexta parte del bosque de Chapultepec. O sea, el bosque de Chapultepec pierde un cacho, plano contra plano contra plano, y no hay registro de esta desaparición del bosque de todos los chilangos, donde construye lo que ahora son la Fundación Alemán, la Hacienda de los Morales, bla, bla, bla. Y decía, pero se chingó un sexto del bosque, se chingó un sexto del bosque. Y metidos en eso. Pie de página. Sí. Nada que ver con el corredor cultural. No, bueno, esa es otra movida de nuestros días. La actual delegada recuperó Un cacho del bosque. un chingo del bosque de Chapultepec con eso. Con los Plano planos, contra plano. Aquí está su casa, enséñeme su plano original, enséñeme el bosque, usted se chingó todo eso, viene de regreso, mueva su Las barrio. barrancas. Bueno, metidos en esta botana, avanzamos en el camino. Y el siguiente paso en el camino fue enlistar los edificios públicos que se habían colapsado durante el temblor y preguntar en qué época se habían construido y quién había dado las licencias. Porque no sé si recordarán, cuando empezaron los escándalos después del terremoto, todo el mundo decía, pues si hay varillas ahí que tienen arena adentro, no cemento, ¿sí? En Hospital General, en escuelas. Y descubrimos que la mitad de los edificios colapsados habían sido construidos durante la época de Miguel Alemán y que tenían, en lugar de varillas de 3/4, varillas de 1/4. O sea, eran la violación absoluta de los reglamentos de construcción en zona de terremoto. Entonces, bueno, le paramos porque aquello nos iba a llevar a los dos directos a la cárcel. Además estábamos trabajando para la CEP, ¿no? Como se sintiera que aprovechábamos nuestro tiempo libre. Pero me dejó siempre la sensación de que hay un libro que no se ha escrito, que es el origen del modelo mexicano de rapiña, represión, frustración, negocio turbio desde el aparato del Estado. Cómo se construye este modelo y cómo se vuelve el modelo permanente. O sea, Peña Nieto es un discípulo de Luca Uca, el que lo encuentra se lo involucra, ¿sí? Frase que debe estar grabada en oro en la Cámara de Diputados porque obedece estrictamente a su pinche ideología, ¿no? Abajo una más chiquita en plata que dijera, este es el año de Hidalgo, chingue su madre, que deje algo, ¿no? Entonces, la sensación que deja el libro es el agujero informativo que los mexicanos tenemos sobre el alemanismo. Segunda historia, y te las dejo las 4 para que te des gusto. En los años 80, 90, recibo una misteriosa llamada diciendo Carlos Salinas quiere tener una audiencia, quiere que vayas a verlo. 93, perdón. Bien. Y digo, mi madre, yo no voté por él, ese güey es un impostor. Yo lo conocía porque estudiamos en Prepa 1, él iba 2 años adelante de mí, pero nos conocíamos de los pasillos de Prepa 1. Que no, ni más. Único presidente que estudiado En la escuela pública, en los últimos. Bueno, tiene una lógica. El prestigio de la preparatoria nacional, la UNAM, era un factor fundamental.
y estudiar en lo mejor era la escuela pública de alto nivel que en el país se degeneraba. Luego viene la distorsión, empiezan a mandar a sus hijos a universidades gringas, ¿no? Y ese es el nivel de prestigio. El nivel de prestigio, además es decir, yo estudié en la UNAM, yo vengo de Stanford, estuve en Londres, entonces, ya la generación de Salinas estudia una parte de su historia en México y otra parte en Harvard. Pero bueno, el hecho es que me dicen, no, tienes que ir, no, tengo que ir pura madre. Y me dije, no, tienes que ir porque nos concede una audiencia a los padres de Jonathan Molinet. No, Jonathan no. Sí, de Pablito Molinet. Yo había estado escribiendo artículos sobre un muchacho encarcelado injustamente en Guanajuato, acusado de un asesinato que obviamente no había cometido. Y nos conceden una audiencia, pero el presidente pone como condición que vayas. Y seguro hay 3 fotógrafos en la Puerta de los Pinos para decir que vine a ver al presidente. Usted es un impostor. No, pero es que si no, no van a soltar a Pablito. Y dije, bueno, yo pongo condiciones. Yo voy a la audiencia, vamos a pedirle amnistía, en el caso de Pablo, donde es obvio. Habíamos publicado un libro, Víctor Ronquillo y yo juntos, sobre el caso Molinet, que es obvio que es un montaje. Y si no, foto, así hay foto, yo digo que es un impostor. No, bueno, pues no hay foto, bueno, pues ahora, vamos. Nos reunimos con Salinas en esa reunión, que nunca he contado, nunca he escrito, porque me avergüenza bastante, aunque no hice nada malo, chingada. Me ofreció 3 veces formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Le valió madre lo que íbamos a hablar sobre Pablo Molinet, no hizo nada por el asunto. Y cuando terminó la audiencia, que duró 10, 12 minutos, corrió a todos los demás, a los padres de Molinet y al abogado, por cierto, maravilloso compañero, Joaquín Ortega, y me dijo, no, tú quédate, Paco. Y yo, no, puta madre. Entonces Víctor Ronquillo, que salía, dijo, ya se chingaron a Paco, no sale vivo de los Pinos, ¿sí? Y se dedicó durante 2 horas a tirar a la basura los mensajes que les traía el Sistema Nacional de Investigadores. No, perdón, el Estado Mayor Presidencial, para demostrar lo importante que era hablar con un intelectual. Entre las muchas burradas que me ocurrió decirle fue que yo no solo no había votado por él, sino que a quién chingón se le ocurría tener de secretario de Educación un tipo como Cedillo, que era como un tronco. Para eso yo tenía un contencioso particular con Cedillo, porque había censurado un libro que escribí sobre Mariano Escobedo, el general Orejón, que sería el futuro presidente. Y para decirle que me sorprendía cómo Salinas, que había sido comecuras en la prepa, había organizado el reencuentro del concordate por el... Bueno, no se las hago larga ni complicada. A la salida de esta entrevista, y lo que pasó después, invitaciones para ir a la Feria del Libro en Guadalajara en el avión presidencial, entonces dije, no, muchas gracias, yo voy a estar abajo, cuando esté toda la plebe en la puerta de la feria abucheándote, güey, ¿qué chinos voy yo al avión presidencial? ¿Estás loco? ¿No? Dile a tus pinches paniaguados, a los pasistas, a Aguilar Camino, eso les encanta el avión presidencial. Total que a la salida de la oficina de Salinas me encuentro un cuate. Bueno, Víctor Ronquillo y Joaquín Ortega estaban ahí angustiados esperando que yo saliera, no voy a decir que me metieran en los sótanos de los Pinos. Me encuentro un cuate que me tiende la mano. Y pendejo de mí, por reacción, se la doy. Y me dice, he visto sus libros en las librerías de enfrente de la Sorbona. Qué orgullo que un mexicano esté ahí desplegado en las librerías, en el aparador de las librerías de la Sorbona. Ya, pues mucho gusto, muchas gracias, muy amable. Y me seguí caminando. Y de repente me dice Joaquín, ¿a quién le diste la mano, güey? Y le digo, no, pues a uno que dice que vio mis libros en las librerías de la Sorbona. Me dice, es Córdoba Montoya. ¡Qué puta madre! ¿Dónde hay un baño aquí y hay Fab Limón para lavarme las pinches manos durante 3 días? Esa fue mi visión. Y este es el segundo tema, que es el otro vacío del libro, no vacío, la otra sugerencia del libro, es que Córdoba Montoya amerita que alguien estudie el extrañísimo papel que jugó en la política mexicana, ¿no? Era el hombre, tú lo cuentas muy bien, el hombre que mandaba, el transmisor de la voz de Dios Salinas, ¿no? ¿Cómo llegó un cuate más con una trayectoria tan extraña, académico, balín,
¿no? Sino obra importante publicada a convertirse en el número 2 en la jerarquía política de México. Tercera, es tu novela menos literaria y más periodística. ¿Eres consciente? Sí. Sí. Lo cual quiere decir que la presión de que estés escribiendo temas como estos te empuja hacia una literatura hacia una prosa muy periodística y un tipo de investigación muy periodística y menos literaria. ¿Vas a dar una volteada de timón? Y la cuarta y última, y con esto termino. Como sigas estudiando figuras del mal, güey, vas a acabar en el psiquiátrico de Tlalpan. O sea, no puedes ser, Fabricio, normal después de haber dedicado 6 años de tu vida a Azcárraga, a Díaz Ordaz y Gutiérrez Barrios. Eso es dañino. Yo esos años los he dedicado al general Zaragoza, a los yaquis, puros cuates a toda madre, a Pancho Villa, ¿no? Es dañino, güey, seguir explorando figuras del mal. Ya terminé. Ahí te van las cartas. Bueno, yo siempre he dicho que Paco y yo tenemos muchas coincidencias políticas, amistosas, nos cae bien la misma gente, en fin. Pero en lo que sí no coincidimos nada es en nuestras obsesiones. A él le obsesiona recontar la historia de los héroes o hacer héroes de gente que está oscurecida por la historia oficial. Y a mí me interesan los villanos, porque me interesa esto que llamamos el poder, que es eso, finalmente se reduce a quiero que los demás me obedezcan, que es una cosa que yo hasta la fecha no me explico, ni siquiera en el caso de mi madre. Y entonces, efectivamente me interesa eso. Sí voy a dar una voltereta el año que entra, por supuesto. Creo que voy a escribir una historia que a mí me enorgullece como chilango, que es el momento en que están en la Ciudad de México al mismo tiempo Trotsky, Bretón y otros más con Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo creo que por ahí se va a ir, pero es una historia de amor situada en este momento, en este año, digamos, y después una reflexión sobre el amor, el exilio, el asilo, etcétera, que yo creo que va a quedar bonita. No he empezado, pero ya tengo una idea, y que se me ocurrió justo ayer cuando se me tapó este oído. Y sí, porque uno se oye mucho más hacia adentro cuando tiene un oído tapado. Y, o sea, la mitad de las cosas que dijiste no te las oí. No sé. Por eso nos sentamos así. Y entonces, efectivamente, sí es una locura lo que he estado haciendo, pero tiene que ver con lo que dices de la prosa más periodística que literaria. Cuando son temas que no han sido abordados en una novela, siempre está como el énfasis se empieza a poner en los datos, ¿no? O sea, yo les tengo que decir a los lectores que esto pasó para después yo poder hacer algo sobre eso. Pero lo primero es dar los sucesos, la información, los personajes, etcétera, y ya después, si sobra tiempo, me pongo a especular los motivos de ellos, o qué comían, o qué los usaban, etcétera. Pero sí, en efecto, este libro es más periodístico por eso, porque la guerra sucia finalmente en México es algo como muchas cosas que no hemos querido enfrentar. Este país, cada vez que alguien excava hay algo enterrado, y abajo de lo enterrado hay otra cosa, y así hemos vivido. No nos hemos mirado a los ojos como país, no hemos mirado el 68, no hemos mirado la guerra sucia, no hemos mirado el salinismo, ni el alemanismo tampoco. Somos lamentablemente uno de los pocos países de América Latina donde hubo guerra sucia, que no tuvo una auténtica comisión de la verdad. Echeverría sigue durmiendo en la calle de Santiago Apóstol. Yo estoy dando calles para ver si alguien se anima a ir por ahí. De Santiago Apóstol en San Jerónimo. No se les olvida que tiene un túnel que comunicaba con la de Gutiérrez Barrios. No se les olvide cerrar, porque a lo mejor por ahí se les escapa. Y sigue durmiendo tranquilo porque nunca tuvimos esa experiencia catártica que sí, y legal completamente, que han tenido, por ejemplo, los argentinos,
que ya van en la segunda generación de leyes, donde ya por omisión se está acusando a un policía que vio una cosa en la calle, como desaparecían una chica y la metían a un coche sin placas, los de la ESMA, y ya es acusado de omisión, de no haber hecho nada para evitar esa desaparición. Bueno, en México no hemos hecho absolutamente nada, no lo miramos de frente y seguimos teniendo estos casos de la represión estructural para ejercer la autoridad, ¿no? Basta ver lo que está pasando, una evaluación de maestros, por Dios santo, que se lleva a cabo entre gases lacrimógenos, lo de Ayotzinapa, lo de San Quintín, lo que está sucediendo en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, con el despojo del agua, y no enfrentamos esa historia. Y bueno, de alguna manera, como un ejercicio compensatorio, en un país donde nunca se hace justicia, los escritores, los cineastas, pues hacemos algo para compensar, ¿no? Y yo retrato a Fernando Gutiérrez Barrios secuestrado y donde tiene que comer avena todos los días porque es lo que hay. Y bueno, finalmente, digamos, pasaré con esto de los despojos a un asunto que también tiene que ver con la novela, que es la otra cara, que a mí me parece muy doloroso, pero hay que sacarlo y ponerlo en juego, que es del otro lado de esta autoridad represiva que fue la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad, el ejército entrenado en Panamá por los norteamericanos en materia de contrainsurgencia, por ejemplo, para capturar para exterminar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez Rojas en Guerrero, que por cierto, ahorita me acordé que uno de la ex revista de Octavio Paz, que vive en Estados Unidos con una becota y que además también cobra en la UNAM, a pesar de que es el que más la critica, Guillermo Sheridan, cuando vino lo de Ayotzinapa, descubrió que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez eran maestros rurales y habían estado en Ayotzinapa. Lo descubrió el señor a sus 70 años y se escandalizó en un artículo y recibió una andanada de respuestas que eran, pues sí, es como el chiste, ¿no? Es un chiste peruano, ¿no? Un taxista peruano va a recoger a alguien al aeropuerto, el pasajero se sube, oye el acento y le dice por el retrovisor: usted es español, ¿verdad? Le dice: sí, tío, soy español. Le dice: ¿no le da vergüenza venir a este país después de lo que le hicieron a los incas? Y el español le dice: tío, eso fue hace más de 500 años. Y le dice: sí, pero yo me acabo de enterar. Bueno, Sheridan estaba como eso, y había anunciado un artículo en 3 partes y solo publicó uno, porque se dio cuenta que la mitad de la población sabía que eso era así. Bueno, y entonces la otra parte, que era lo que yo quería traer también a colación, la otra parte también fue la evasión de la población. Es decir, una de las diferencias entre Ayotzinapa y la Guerra Sucia de los 70s es que ahora reaccionamos de alguna manera, ¿no? Hay algo que cobija más o menos a los familiares de los 43, a los sobrevivientes en Iguala, en Tixla, etcétera, algo los cobija. En el caso de Rosario Ibarra, en los 70s, con la desaparición de su hijo, y de todas las madres que encabezaron el movimiento que después fue Eureka, no hubo cobijo de la sociedad, hubo una especie de evasión, de decir lo que algunos todavía dicen en este país: si les pasó algo y son víctimas es porque en algo andaban metidos. En ese entonces era si andaban con los guerrilleros o leían libros subversivos, oían a Óscar Chávez y leían a Ríos, era eso. Ahora es pues la percepción de que ahí estaba el crimen organizado. Entonces basta que haya crimen organizado en Iguala para que se diga que se está justificado que asesinen a gente desarmada, estudiantes. Peor, que haya una colombiana en una reunión de periodistas en la Narvarte y que eso justifique que torturen y maten a los periodistas y a Nadia Vera, la compañera activista de Jalapa. Esto de en algo andaban metidos es no responsabilizarse
de una parte muy importante del mal, Paco, que es el primer paso para hacer el mal es desconocer que existe. Y eso la sociedad de los 70s lo hizo de una manera generalizada. Y creo que el personaje de Cecilia, que sale en este libro, ese sí es un personaje que se supone que fue amiga de Denny Prieto, que es una chica cuya historia cuento ahí, que murió acribillada por un comando mixto entre el ejército y la policía en Nepantla, que es el origen del ejército, lo que después sería, muchos años después, del ejército zapatista en Chiapas. Cecilia es precisamente la encarnación de esa evasión y de esa culpa por no haber participado y por no haber defendido cuando ya había ocurrido lo peor. En este país todavía mucha gente vive pensando que la violencia es algo ajeno, que la represión es algo ajeno, y hasta que no toca a sus puertas siente que es una cosa que le compete, y como dice el poema, casi siempre ya es demasiado tarde. Bueno, en otro tenor un poco menos mortuorio, el alemanismo. Efectivamente, Paco y yo hemos platicado que hace falta un libro sobre el alemanismo. Pedro Salmerón lo va a hacer porque está diciendo que sí, no, dice que no lo va a hacer. No, ya basta con la división del norte, ¿no? Ya escríbelo. No, es un libro de investigación Yo te paso de 3 años. Yo te doy todo. Le damos a Pedro todo lo que tenemos. Además, Pedro es el que lo puede escribir, es el historiador sólido que tenemos en la izquierda. Si tú le escribes, yo hago una novela sobre tu texto, ¿no? Bueno, ya dijo que sí. Bueno, se encuentra con nosotros evidentemente Pedro Salmerón, que va a tener una conferencia aquí a las 5 de la tarde sobre los falsificadores de la historia, libro que le ha acarreado unos 200 enemigos nuevos que no tenía y otros 50 entenados de los enemigos que por ahí uno hasta en la jornada. Oye, bueno, pero por ejemplo, hablando del alemanismo, Paco, lo del bosque de Chapultepec es similar a lo de Acapulco. Se crea, digamos, como un destino turístico internacional, Acapulco, atrayendo a las estrellas de Hollywood a que compren sus casas ahí, y haciendo el Festival de Cine de Morelia, que era la muestra de cine de Morelia, de la que el Heraldo era, digamos, un principal, cubría con mucha intensidad esa muestra, y de hecho ese es el origen de la entrada en la televisión de Raúl Velasco. Él tiene que suplir al que va a hacer la reseña de la muestra de Acapulco porque está borracho, y entra a la televisión Raúl Velasco, cosa que lamentaríamos durante 30 años, cada domingo. Y entonces puedes ver, por ejemplo, cómo es el mismo mecanismo, digamos. Ahora es el Grupo IGA, pero antes era Miguel Alemán y sus cuates comprando, que eran por supuesto los del Grupo Monterrey, este personaje Carlos Trullet, que fue en algún momento dueño de Teléfonos de México, compraban las tierras, las playas, y después las revendían en 100, 200% más caras, y hicieron el gran negocio de su vida con eso, con el hipódromo de Tijuana, que acabó en manos de los Hank, pero que en un principio todas estas eran inversiones de la mafia italiana. Meyer Lansky, el contador tanto el creador del Hotel Flamingo, el primer hotel en Las Vegas, Boxy Siegel, como de Frank Nitti y otros famosísimos mafiosos, manda a una emisaria a México para que se haga amiga de Miguel Alemán, que es una Virginia Hill, que ustedes pueden ver la película, es malísima, de Boxy Siegel, se llama Boxy, pero ahí sale todo el asunto mexicano de Virginia Hill. Virginia Hill lava dinero en Acapulco, básicamente, y está en la inauguración del Hotel del Prado, al lado de Miguel Alemán. Hay una foto muy famosa donde está ella, que es una rubia muy espectacular, a la Rita Hayworth, que era pelirroja, no sé por qué dije la Rita Hayworth, y está junto a Miguel Alemán con unas grandes carcajadas entre champaña, y están desarrollando lo que sería el nuevo despojo del alemanismo, que fue el primer modelo, digamos, de despojo que le dio la espalda directamente a la Revolución Mexicana.
Después vendría el Tiny Toon de alemán, que es Salinas de Gortari, y hoy esto que ya está muy empobrecido, que ya son los Minimis, que son Peña Nieto y sus amigos en Malinalco y del grupo IGA de Atlacomulco. Y entonces, efectivamente, hay que hacer la historia de la corrupción empresarial del alemanismo, porque es también el origen, digamos, de la otra contraparte. Es decir, normalmente decimos los políticos son corruptos, sí, los empresarios los corrompen, ¿no? Por licencias, por concesiones a 100 años, estas cosas que vemos todos los días ahora. Y entonces esa es una buena historia. Y el otro tema era el cual, ya se me olvidó, por no apuntar. Alemán. Córdoba Montoya. Córdoba Montoya efectivamente es descrito, ustedes saben, la historia de Córdoba Montoya además es fascinante. Es hijo de un español que había sido republicano en un pueblito donde nace Córdoba, y que lo meten a la cárcel al papá durante 10 años, y Córdoba se hace una mierda de persona y se pasa la frontera con Francia, se va a estudiar a Stanford, y en Stanford conoce a la plana mayor de lo que sería el salinismo, no a Salinas, que estaba en Harvard, pero sí conoce a Pedro Aspe, conoce a Ortiz Mena, sobre todo es Ortiz Mena el que le abre las puertas como el gran estratega de quién sabe qué, y se lo venden a Salinas, Salinas lo adopta y le dan un puesto que no existe constitucionalmente, que es la oficina de la presidencia, y entonces él es el que lleva la agenda como un secretario, ¿no? De la oficina. Me imagino que sacaba fotocopias, compraba gelatinas, estaba endeudada con la de las tandas, y bueno, es el filtro de Salinas con toda la demás gente, ¿no? Y entonces adquiere un poder a tal grado que cuando empiezan a negociar el Tratado de Libre Comercio, sin que exista el Tratado de Libre Comercio aún, es Córdoba Montoya el que va a Washington, y en los pasillos de Washington los lobistas dicen: este es como hablar con Salinas de Gortari, es lo mismo, si hablas con él es hablar con Salinas. Y entonces adquiere mucho poder. Todas las descripciones que yo encontré de Córdoba y de gente que convivió con él, no al estilo Paco, pero sí que trabajó con él, decían era un tipo muy, muy raro, jamás hablaba en las reuniones, apuntaba de vez en cuando, pero lo que te imponía es que nunca decía qué opinaba, solamente te veía a través de los lentes de fondo de botella, y tú te sentías intimidado porque no sabías si estabas haciendo bien, mal, te iban a correr el siguiente día, te iban a ascender, etc. Y ese era el pequeño poder de Córdoba Montoya, que era el silencio, era la inmovilidad, que es un poder que todavía se explota mucho en México, y que yo creo que es muy el estilo de gente, por ejemplo, como Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues tuvieron ustedes un poco de sopa del más horrible de los chocolates, contada por uno de los mejores soperos que tenemos hoy en el país. Sí. Bien, buenas tardes. Yo vengo de Durango, y cuando hablaron de la represión me cayó aquí, porque a nosotros nos tocó perder a un camarada del Comité Central del Partido Comunista, Hilario Moreno. Ajá. Ahí en Tlaxcuaque lo detuvieron, obvias razones, y dicen que se ahorcó, y un comunista es de esos talantes de aquel viejo partido, lineal, si tú quieres, pero muy firme en sus convicciones, no se puede haber suicidado. Y tuvo miedo del sistema porque salimos a enterrar a nuestro camarada. Gente de todo el país. Poquito después se abrió la IFEO, una ley federal, y aparecimos en la Plaza Roja de México, Santo Domingo, cuando el PC fue reconocido por el señor ¿López Portillo? No me acuerdo quién era, pero de gobernación. Pero de recordar esa vibra. Repítanos el nombre, por favor. Hilario Moreno. Hidalgo Moreno. Hilario Moreno. Hilario Moreno. Miembro del Comité Central del Partido Comunista, donde estaba toda esa gama de gente de izquierda que nunca se vendió, y que en 79 logramos el registro del PC, a pesar de todo lo que nos hicieron.
Pero esa muerte de nuestro secretario de organización, un albañil, un chaparrito, un hombre, profesor rural de los que formaron en el CID del Pizarrón, y aquí nos lo entregaban en Tlaxcuaque. Me acuerdo, yo estaba muy joven y estaban mis dos manos en los niños de Durango a ese sepelio de nuestro camarada. Y ahorita ustedes implícitamente me lo dijeron, me lo recordaron. Muchísimas gracias. Recordemos el nombre. Hilario Moreno. Hilario Moreno. Recordemos el nombre porque viejos rockeros, viejos rojos que permanecieron fieles a sus ideas, nunca mueren. Entonces recordemos el nombre, Hilario Moreno. Algún día alguien contará la historia y la podremos incorporar al arsenal de nuestras historias. Muchísimas gracias. Bien, dos noticias. Sí, dime. García Luna sería el heredero ¿De qué los barrios? No, yo creo que García Luna es heredero de un estilo de la política mexicana de lidiar con las desapariciones, ¿no? Es decir, una vez que ellos hacen sus porquerías, desaparecen gente, ejecutan, masacran y después crean montajes, como en el caso de García Luna. Por ejemplo, pienso en este modito de López Portillo. Durante muchos días, doña Rosario Ibarra Piedra, en busca de su hijo Jesús, desaparecido en Monterrey, en Nuevo León, trata de encontrarse con él, no puede, y lo topa en un acto público, ella detrás de una reja, y le grita: ¿dónde está mi hijo? López Portillo voltea, por supuesto que sabe quién es ella, voltea y le dice: para eso está Locatel. Joder, puta. Ese estilo es el de García Luna. Documentemos nuestro optimismo, sí. Fue el tiempo de cuando asesinaron a De Tavira, ¿y por qué? Perdón, el asesinato de Tavira. Bueno, no está comprobado que fue un asesinato, ¿no? Pero fue después de, bueno, nos ponemos en antecedentes. De Tavira había sido el creador del modelo de cárceles de alta seguridad, a tal grado que Almoloya, que era digamos ¿cómo se llama eso? El modelo, había sido dirigido por él un tiempo, y él saca un libro que se llama ¿Por qué Almoloya? En Planeta. Un libro muy útil para los que escribimos novela histórica, porque están todos los casos de los que estaban encerrados en ese tiempo en Almoloya. Estamos hablando de 1995. Y el hecho, digamos, que Raúl Salinas, hermano del expresidente, hubiera caído ahí también, era por lo menos motivo de regocijo para algunos, o gente de mente enferma como yo. Y después, mediante un envenenamiento, porque lo precede una comida, muere De Tavira, y no se investiga, y lo que yo puedo decir sobre eso es que no está comprobado, pero que en este país donde nada está comprobado nunca, donde todo es la verdad histórica de Murillo Cara, cualquier cosa es posible. Y ese es uno de los problemas de vivir en este país: no hay límites. Sí. Bueno, sí, mira, yo soy de los Ramírez Duarte. Por ahí debe haber algo. Sobrevivimos muy desafortunadamente. Nuestra familia prácticamente fue destruida, como todas las familias de la Guerra Sucia. Ahí eran vigilados hasta los niños de cuna. Era una vigilancia y una estrechez extraordinaria, represiva toda, vigilados a dónde ibas, a dónde salías, qué comprabas, a quién saludabas, con quién eras amigo, y los amigos a su vez eran también seguidos, perseguidos, secuestrados. Y un día me encontré a un individuo que estaba en el grupo de los Jaguares en la Guerra Sucia, y él
Él me comentó que él había sido testigo de la muerte de Juan Manuel Ramírez Duarte en la colonia Electricistas. Ellos formaban parte de un grupo, justamente, y nomás empezó a mover la cabeza. Dice, ese muchacho murió heroicamente, cubrió la retirada de todos sus compañeros. Entonces, Rafael Ramírez Duarte, ustedes han oído hablar de él, también desapareció. Hasta la fecha no se encontró, ni se ha sabido nada de él. Felipe Peñalosa García, estoy hablando de puros familiares míos de Guerrero. A Felipe Peñalosa García lo fueron a matar a Cirándaro Guerrero, en el municipio justamente, y después de darle como 100 balazos, lo agarraron con un costal de papas y lo aventaron arriba de un camión. Felipe todavía alcanzó él a causarle 2 bajas al comando de Gutiérrez Barrios, que justamente fueron por él, vivo o muerto. Justamente se lo trajeron muerto, pero jamás se supo a dónde quedó. Los familiares jamás recogieron el cadáver, y de ese talante es y ha sido siempre la política de nuestro país. Yo estoy impresionado porque las cosas siguen igual, no cambia, creo que nada, seguimos siendo víctimas de una dictadura, y el que la dictadura afloje un poco no significa que somos libres. Yo creo que estamos más encarcelados que siempre. Gracias. Muchas gracias. Está por salir, compañeros, el libro de Fritz Glockner sobre la guerra sucia, que toca todos estos aspectos que ahora estamos comentando. Yo creo que va a ser un buen documento para el día en que exijamos que se revisen los expedientes y se lleve al juicio a los asesinos y a los torturadores de estos últimos 40 años. Muy pronto saldrá el libro, lo debe haber terminado, o lo debe estar dando las últimas revisiones. Es un trabajo que lleva 10 años haciendo. Fritz Glockner mismo es hijo de uno de los asesinados en la guerra sucia. Su padre estaba encarcelado en Lecumberri y lo sacaron para asesinarlo en la puerta de Lecumberri dentro de un automóvil, lo cual está narrado en una novela que se llama 20 de cobre. No quiero hablar desde optimismo, pero los espacios que hemos ganado, nadie nos los regaló, y que el que hoy podamos estar hablando de esta plaza, de estos problemas, sin taparnos la boca y sin negarlo, indica el avance de una sociedad que, mal que bien, a pesar de que se conservan, como bien dice el compañero, los elementos de una dictadura y de un abuso del poder, está generando espacios de libertad dentro de sí misma para promover en el futuro, algún día que veremos el cambio profundo. Cerramos con 2 buenas noticias. La primera es que el libro de Fabricio llegó, a pesar de que Fabricio olvidó en su casa la caja de los libros. Es cierto. Lo cual convierte a Fabricio en el menos confiable de los miembros de la brigada para leer en libertad, sobre todo cuando una vez llegó a dar una conferencia el día después de la conferencia. Y la brigada para leer en libertad, con la habilidad que la caracteriza, dijo: no hay cohete, échatela. Y hicimos un cambio al último minuto. Entonces llegó el libro. La segunda buena noticia es que el libro cuesta 250 pesos, pero solo por el día de hoy, solo aquí, allá donde está levantando la mano un compañero, ahí está levantando la mano un compañero, va a costar 200. Tienen 50 pesos de descuento. La tercera noticia es que si todos firmaron la tablita que les pasamos, ¿ya la firmaron? Bien, les vamos a regalar un libro mío que se llama Larisa, la historia de Larisa Reisner. Entonces procedamos, ¿no?, a regalarles el libro, y con todo gusto Fabricio va a estar firmando las claves en la librería de la brigada.